nos dijeron, ¿qué es esto que dice? El Rey del Reyes, el Creador del cielo y de la tierra, les está hablando. No era Pedro, no era Tomás, no. Era el Rey de Reyes, el que dio su vida por todos nosotros. Y amados hermanos, todos se dieron la vuelta y se fueron. Y el Señor volteó y vio a sus discípulos. Y hoy así se los digo a todos ustedes. ¿Ustedes también se irán? Y dice el Señor, ¿verdad? Pedro se levantó y dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Allá, amados hermanos, en la congregación, también se han levantado muchas cosas. Pero ¿saben qué me sorprende? La gente. La gente se me ha acercado, pastor, ¿qué cree que me dijeron? Que así, 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 así. Pero yo les dije que yo no vengo a buscar al hombre. Yo les dije que yo vengo a adorar a un Dios que es fuerte y poderoso. Y a mí no me van a mover del lugar donde mi Dios me puso. Y es algo sorprendente porque son todos, amados. Todos los que han llegado y les han dicho y les han sembrado la duda, pero ellos con su contestación es esa. Yo no busco al hombre, yo busco al Rey de Reyes. Amén. Padre, queremos darte gracias. En este momento, Señor, tú has dispuesto una palabra poderosa para nuestras vidas. Señor, te pido que les des fuerzas a cada uno de tus pequeñitos. Renueves sus fuerzas, los levantes para gloria y honra de tu nombre. En este momento disponemos nuestro corazón, nuestros oídos y clamamos, Señor, para que hables a nuestra vida con poder. Tienes toda la autoridad, Señor. Solo tú tienes toda la autoridad, tienes todo el poder. En este momento levanta un vallado de ángeles. Y si alguno de tus hijos viene aún en camino, Padre, Señor, tráelo con bien, quita todo obstáculo, Señor, de su vida. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a tu vida. Adelante. Gloria al Señor. Dios es bueno y poderoso. Grande es su nombre entre los que lo invocan, ¿no es cierto? Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que hoy estamos aquí. Qué bueno que seguimos adelante. Yo quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14. Decía, ¿verdad? Ahorita el pastor que el Señor va a convencer a cada uno del trabajo que tenemos que realizar. Amén. Dentro de su obra. Que el Señor siga levantando, ¿verdad? Más evangelistas, más predicadores. Y dice aquí la palabra Primera de Pedro 4:14. Me dicen amén cuando lo tengamos. Amén, gloria a Dios. Primera de Pedro 4:14. Bueno, antes de empezar vamos a orar. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te reconocemos, Señor, el único Rey y Dios grande, vivo y verdadero, sobre toda la tierra, sobre todo el universo, sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos hable, Señor, esta palabra que hoy tú quieres comunicar, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Señor Dios Todopoderoso, tú que has visto, Padre, lo que mis hermanos han vivido, tú que conoces, Señor Jesús, porque el Espíritu lo conoce todo, tú que conoces lo que hay en nuestras mentes, en nuestro corazón, Padre, lo que hemos pensado, Señor, el más íntimo pensamiento que ha subido, Señor, dentro de nosotros, tú que lo sabes todo, Padre, te pedimos que nos hables una palabra, Señor, de parte tuya, bendito Dios, que nos fortalezca, nos exhorte, Padre, nos corrija, Señor, nos santifique, que tu palabra nos santifica, Señor. Te pedimos que estén nuestros oídos atentos a lo que tú nos quieres decir y te damos las gracias, Señor, por confiarnos tu hermosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Primera de Pedro 4:14. ¿Cuántos de nosotros realmente creemos? Ahorita también, ¿verdad? Como dijo el pastor, creemos que a pesar de lo que nuestros ojos ven, va a venir un tiempo, ¿verdad? Donde vamos a ver la gloria de Dios. Dice el Señor que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y tú y yo, ¿verdad? Vamos a alabar y vamos a glorificar a Dios por lo que Él va a hacer en esta casa. Y ¿sabes algo? Esa gloria es algo que solamente van a ver algunos, los que sean fieles, los que soporten y los que perseveren. Aquellos, ¿verdad? Dios sabe en dónde siembra a cada uno de sus hijos. Buenas noches. Buenas noches, señor. Pero, ¿sabes una cosa? Es más glorioso lo que nuestros ojos van a ver. Amén. Es más glorioso lo que nuestros ojos van a ver. ¿Qué sería lo más fácil y lo más cómodo? Como ahorita nos decía, ¿verdad? Lo más fácil y lo más cómodo y lo que la mayoría de las personas hacemos, pues voy a una congregación que ya esté construida, una congregación, ¿verdad? Donde haya mucha gente, donde haya todo lo que nosotros anhelamos. Eso es lo más fácil, es lo más cómodo. Ir a lugares, ¿verdad? Donde tal vez hay multitudes. Y ¿sabes algo? Que hay muchas personas que abandonan, y no lo digo, ¿verdad? Por nosotros, sino que es la palabra. Hay muchas personas que abandonan el lugar donde Dios los ha sembrado porque vemos que somos poquitos, porque decimos, oh, mira, allá hay un grupo de jóvenes, allá hay pláticas para matrimonios, allá hay grupo de mujeres, allá hay esto, allá hay lo otro. Y muchos, y no solo aquí, ¿verdad?, sino en diferentes congregaciones, abandonan el lugar donde el Señor los sembró y van a otros lugares. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes qué es lo hermoso de esto? Que el día de mañana, cuando nosotros veamos la gloria de Dios en esta casa, nosotros la vamos, para nosotros va a ser más gloria, porque nos vamos a dar cuenta que soportamos y nos vamos a acordar de quiénes éramos y vamos a ver todo lo que el Señor va a ir haciendo y va a ir añadiendo. Las grandes congregaciones, Dios lo que ahora hizo grande lo empezó con lo poco. Y solamente los que perseveraron, los que fueron fieles, los que estuvieron ahí, ¿verdad? En las alegrías, como en las pruebas, como en la pérdida, como cuando ganaban. Solamente los que se aferraron a estar ahí fueron los que pudieron ver el crecimiento. Los demás, pues unos llegaban, otros se iban y se perdieron de todo lo que Dios iba haciendo. Pero solamente los que permanecían fieles, los que soportaban, los que estaban ahí, ¿verdad?, en todo tiempo y en todo momento, fueron los que pudieron participar de esa gloria grande, porque ahí estuvieron siempre. Y veían lo que Dios hacía, y veían los que se iban, los que venían, los que lloraban, los que tropezaban, los que ya llegaban a punto de rendirse, pero ahí estuvieron y nunca se rindieron. Y sabes algo, que esto está escrito, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Dice aquí, Primera de Pedro 4:14. Porque a muchos, ¿verdad?, nos gusta participar solamente de la gloria de Dios. Pero para participar de la gloria de Dios y de las cosas grandes que Dios va a hacer, es necesario participar también del sufrimiento de Jesús. Amén. Es como cuando, por ejemplo, imagínate que estamos haciendo una comida muy grande, por ejemplo, las que cocinan. Y a veces, sí ha pasado, ¿verdad?, que decimos, vamos a hacer una gran cena y vamos a hacer tamales y pozole. Y es bien bonito llegar y que ya esté, ¿verdad?, todo servido, todo preparado.
Y a veces hemos dicho o ha subido en nuestro corazón, pero nada más vienen a la cena y no estuvieron en la preparación, en cuando nos tocó ir a comprar, en lo que sufrimos, en lo que nos cansamos. A veces así pensamos. Y pasa de la misma manera, porque ahorita vamos a leer en esta cita que si nosotros queremos participar de la gloria de Dios, también tenemos que participar de su sufrimiento. Amén. Amén. Y esto que decía, por ejemplo, de la comida era un ejemplo. Nosotros estamos para servir y Amén. todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Pero a veces sí, ¿verdad? Hay quien así piensa y dice, no estuvo no ayudó ni nada, pero sí quiere venir. Y no debemos pensar de esa manera. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14. Vamos a leer desde el verso 12, amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos padeciendo? Amén. Amén. ¿Y cuántos de nosotros nos gozamos en ese padecimiento? Amén. Si nos gozamos cuando padecemos o nos quejamos. Ahorita vamos a leer un versículo donde Dios nos dice que aún sufrir es un privilegio que Él nos da. Sufrir por su causa es un privilegio. No es, ¿verdad?, algo que tiene que llevarnos a que nos estemos quejando. No es algo más, sino un privilegio que Dios da. El sufrir por causa de Jesús es un privilegio que Dios nos da. Ahorita vamos a ver la cita. Y aquí nuestro verso clave es el 13. Vamos a leerlo juntos. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice la palabra, ¿cómo dice la NTV? Dice la palabra. ¿Es el 13 en NTV? En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que para poder alegrarnos cuando Cristo muestre su gloria, tenemos que participar también de sus sufrimientos. Para participar de su gloria,
tengo que participar primero de sus sufrimientos. O sea que no hay gloria si no hay sufrimiento. No hay gloria si no padecemos primero. Dice ahora hay primera de Pedro 5:10. Vamos a ver qué dice. Si recuerdan a José, para que él viera la gloria de Dios, tuvo que ser traicionado, vendido, menospreciado. ¿Sí o no? Sí, amén. Amén. Entonces, si tú quieres ver gloria de Dios, si tú quieres más unción en tu vida, tienes que estar preparado para que te traicionen, para que te entreguen, para ser vendido. Amén. Y dice aquí, primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser perfeccionados? Amén. Primero vamos a padecer un poco de tiempo, dice Jesús. ¿Cuántos queremos ser afirmados, fortalecidos y establecidos? Pero dice el Señor, para que yo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca, primero vas a padecer. Sí. Pero ¿sabes qué? Que hay un límite para ese sufrimiento. Amén. Porque aquí dice el Señor, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Primero es necesario padecer, pero hay un límite para ese tiempo de padecimiento, para ese tiempo de sufrimiento, y después vamos a ver la gloria de Dios. Por eso les decía, si nosotros soportamos, vamos a ver las cosas grandes que Dios va a hacer con esta congregación y en este pueblo, porque Dios lo va a hacer. Pero dice el Señor, es necesario que padezcan un poco de tiempo, Pero a veces, ¿verdad? A nosotros ese poco de tiempo se nos hace eterno. Decían por ahí que el día se va rapidísimo, que sentimos que no nos alcanza. Pero de pronto yo decía, a las personas que están en un hospital se les hace eterno, largo. Y dice el Señor, vamos a padecer un poco de tiempo, y a veces a nosotros se nos hace largo, se nos hace eterno. Queremos que ya se termine el dolor, que ya se termine el sufrimiento, que ya se termine ese padecimiento, que ya no lo aguantamos, porque ya no lo soportamos. Nosotros decimos, ya no lo soporto. Pero Dios dice, no te voy a dar algo que no puedas soportar. Y todo lo que Dios ha permitido en tu vida es porque sabe que tú podías con eso. Y lo que Él siga permitiendo que acontezca en tu vida es porque Él sabe que tú puedes con eso. Es por ejemplo, ¿verdad? El Señor sabe hasta dónde llegarán las fuerzas de cada uno de nosotros. Amén. Y Dios no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Y dice, ¿verdad?, que en la tentación Él nos va a dar la salida. Amén. Dice, vamos a leer Romanos 8:1. Entonces vamos a llevarnos esto en nuestro corazón, que ese sufrimiento no es para siempre, es por un poco de tiempo. Cuando tú sientas que ya no puedes más, que te estás ahogando en problemas, en cansancio, en enfermedad, háblale a tu corazón, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y dile, es por un poco de tiempo. Es necesario porque voy a ver las cosas grandes y maravillosas que Dios va a hacer en mi vida, y voy a ver la gloria de Dios. Y para poder ver su gloria, primero tengo que participar de su sufrimiento. ¿Cuántos queremos participar de la gloria de Jesús? Es como
para participar, ¿verdad?, de esa gloria, primero tenemos que participar de su sufrimiento. Dice aquí Romanos 8:1. Vamos a leer, dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. A ver, vamos hasta ahí. Vamos a entender qué tiene que ver esto. Dice el Señor: si participas de los padecimientos de Cristo, también vas a participar de su gloria. ¿Cuándo hay sufrimiento y cuándo nos toca padecer? Cuando nosotros estamos en desacuerdo con el mundo, porque el mundo aprueba cosas que a Dios no le agradan. Y a veces también entramos en desacuerdo aún con nuestra propia familia, porque en casa, muchos de nosotros, donde es uno o dos convertidos, o a veces, ¿verdad?, sabemos que congregarnos es bien diferente, porque podemos congregarnos, sin embargo, no haber sido convertidos a Jesús. Entonces, cuando nosotros entramos en desacuerdo con aquellos, ¿verdad?, que aprueban lo que a Dios no le agrada, cuando entramos en desacuerdo con el mundo, ahí es donde empezamos a padecer y ahí es donde se comienza el sufrimiento. Si tú lees aquí, ¿verdad?, leímos Romanos 8 y te habla, ¿verdad?, acerca de la carne y acerca del espíritu. Y a veces, ¿verdad?, nuestra carne no quiere hacer lo que Dios dice, lo que Dios nos pide. Y dice el Señor: tú tienes que andar por el Espíritu. Y tu carne, ¿verdad?, debe sujetarse a las cosas del Señor. Entonces ahí vemos que hay otra guerra. Y son los deseos del alma contra los deseos del Espíritu. Nuestro espíritu anhela las cosas de Dios, ¿sí o no? Amén. Yo te puedo asegurar que en algún momento del día
tú sientes la necesidad de orar. El espíritu que mora dentro de ti siente la necesidad de orar. Yo te puedo asegurar, porque sé que eres un hijo o una hija de Dios, que todas las mañanas el Espíritu Santo te dice: no te vayas sin orar. No te vayas sin haber pasado tiempo conmigo. No vayas a trabajar sin haber platicado conmigo. Y siempre el Espíritu anhela las cosas de Dios. Pero también está tu carne, ¿verdad? Diciéndote: se te va a hacer tarde y tu trabajo. Tienes necesidad de esto, de aquello. Y es una lucha. Es una lucha entre la carne y el espíritu. Y en una lucha, una guerra. Y en una guerra, ¿se la pasan bonito los soldados? No. En una guerra se va a padecer. Por eso dice Jesús: si tú participas de mis padecimientos, también vas a participar de mi gloria. Y cuando tú y yo, ¿verdad?, hemos creído a Jesús y nos esforzamos por hacer su voluntad y buscar su rostro, estamos en una guerra. Cuando tú y yo aceptamos servirle a Dios, estamos en una guerra. Y vas a entrar en desacuerdo con el mundo, y la lucha más grande es la que hay en tu interior, con nosotros mismos, con nuestros propios deseos, con nuestros propios pensamientos, con lo que sentimos, porque nuestro espíritu anhela. Ayer nos decía el Señor subir al monte, ¿verdad? Nuestro espíritu lo anhela, pero nuestra carne quiere ver una telenovela, nuestra carne quiere descansar, nuestra carne tiene ganas de un paseo, y nuestro espíritu anhela las cosas de Dios. Entonces es una guerra y padecemos. Pero cuando Jesús nos dice que si padecemos de su sufrimiento, nos está diciendo también que entremos a esa victoria que Él ya nos dio en la cruz. Amén. Y aquí dice la palabra, porque ya leímos, ¿verdad?, de esta guerra entre el espíritu y la carne, pero vamos a llegar al mismo verso que leímos en Primera de Pedro: participa de mi sufrimiento para que participes de mi gloria. ¿En cuál nos quedamos? En el 16. No, Romanos 8:16. Ahí mismo. Pero vamos a encontrar aquí, ¿verdad?, esa cita similar con un mensaje parecido, y dice el 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El 17 es el clave. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces dice el Señor, ¿verdad? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero tiene un sí que es de condición. Dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Para ver ese momento de gloria, tenemos que padecer. Y dice aquí: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchos no han querido padecer, te repito, se han ido a lo más fácil y a lo más cómodo. Pero si no queremos padecer, también nos vamos a perder de ese tiempo de gloria, de ese momento de gloria. Hablando aquí, y la más grande, ¿verdad?, que es cuando estemos allá con Él. Y dice el verso 18, ese todos lo conocemos, ¿verdad? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Amén. Entonces, sí se está entendiendo
Que dice el Señor, para que participes de mi gloria, primero tienes que participar de mis sufrimientos. No hay gloria si no hay sufrimiento. Amén. Pero ¿sabes algo? Que Dios es fiel y Él nos ayuda siempre. Y si Él permite, ¿verdad?, ese sufrimiento, es porque Él va a estar contigo, te va a fortalecer, te va a ayudar, y dice la palabra que nunca te va a dar más de lo que puedas soportar. Vamos a Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. A ver si ese está en la NTV. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Dice la palabra de Dios: sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Dice aquí el verso 27, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos. ¿Sabías tú? Muchos se apartaron, ¿verdad?, de esta casa. Y yo te repito, no solo de esta casa, también de diferentes congregaciones, ¿verdad?, alrededor del mundo. Muchos se apartan y no quieren luchar junto a sus hermanos. Y nosotros, dice el Señor, quiero que luchen juntos. Dice, luchando juntos por la fe. Dice el Señor, para que participes de mi gloria, primero vas a participar de mi sufrimiento. Pero no vas a estar solo. Dios nos dejó como hermanos para luchar juntos. Vimos que cuando entramos en desacuerdo con el mundo, porque van en contra de lo que la palabra de Dios dice, nosotros sabemos que en Cristo somos una familia. Y dice, la versión que tú tienes, dice combatiendo unánimes. Nosotros tenemos que combatir unánimes, pero muchos de nuestros hermanos se van. Nosotros no tenemos que ser así. No tenemos que irnos, tenemos que combatir junto a nuestros hermanos y seguir luchando junto a nuestros hermanos. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué es importante que estemos juntos. Dice, luchen y combatan unánimes. El 28 dice, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Aquí dice, confiar en Jesús y sufrir por Jesús es un privilegio. Muchos piensan que sufrir es una desgracia. Muchos piensan que sufrir por Jesús aún piensan que es una maldición. Y no es así. Hoy tú y yo vamos a aprender y a grabar, ¿verdad?, en nuestro corazón que sufrir por Jesús es un privilegio, no es una desgracia. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Entonces, muchos caminamos pensando que sufrir por Jesús, ¿verdad?, es una desgracia, o decimos, no lo aguantamos, no lo soportamos, pero aquí dice la palabra que sufrir por Jesús es un privilegio. Amén, es un privilegio. Y dice el Señor, unánimes, luchen juntos y combatan unánimes. ¿Por qué? Porque así, ¿verdad?, como también padecemos juntos, juntos vamos a ver la gloria de Dios. Si el día de hoy nosotros permanecemos unánimes, unánimes vamos a ver la gloria de Dios.
Pero muchos, ¿verdad?, se han alejado de nuestras vidas. En el momento del dolor, en el momento de la angustia, de la enfermedad, muchos se alejan. Muchos se alejan, no quieren compartir esos sufrimientos. Pero si los compartimos, también vamos a compartir la gloria que vendrá. Vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios, a ver, dejen ver si es primera o segunda. Es segunda de Corintios. Segunda de Corintios, desde el verso 1. Segunda de Corintios 1. Vamos a leer desde el 1. 1:1. Sí. Entonces dice el Señor, creo que nos vamos a llevar bien grabado esto: si quieres participar de mi gloria, también vas a participar de mi sufrimiento. No hay gloria si no hay sufrimiento. Y dice el Señor, para que seas afirmado, perfeccionado, fortalecido y establecido, es necesario que padezcas un poco de tiempo. Pero a veces no nos gusta, ¿verdad? A veces queremos que ya se termine pronto ese dolor, ese sufrimiento. Pero dice el Señor que es necesario. Pero en medio de ese sufrimiento vemos entonces que Él nos da compañeros, nos da hermanos, nos da familia para luchar y combatir unánimes. Nos da su palabra, ¿verdad?, que dice que Él no permitirá que no nos dará más de lo que no podemos llevar. Y también nos da su palabra donde Él dice, a ver, vamos a poner un separador ahí en 2 de Corintios y vamos a ir primero a Hebreos 2:17. Ahorita regresamos a Corintios. Hebreos 2:17. Jesús mismo, dice la palabra ahí, ahorita vamos a leerlo. Jesús mismo padeció cuando fue tentado. Porque hemos aprendido que Él no vino, ¿verdad?, en forma de Dios, que Él fue hombre como nosotros. Y nos acordamos cuando fue tentado, que el enemigo le decía, ¿verdad?, que convirtiera las piedras en pan. Y el Señor Jesús le contestaba con la palabra. Pero ahorita vamos a ver aquí en la palabra que dice que Él también padecía cuando era tentado. Y dice aquí el verso 2:18. Hebreos 2, a ver ahí desde el 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, de prueba, de tentación, tú y yo tenemos, decía el Señor ayer, tenemos que subir al monte, porque ahí es donde Él te va a socorrer. Y dice la palabra, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tú y yo somos tentados, yo creo que todos los días. Pero dice el Señor, yo también vine a esta tierra en forma de hombre. Decía el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, Él era semejante a nosotros, era hombre como nosotros.
Y dice también que en todo fue tentado, dice la palabra que en todo fue tentado, pero él sin mancha y sin pecado, por la comunión que tenía con el Padre. Porque él siempre subía a ese monte, como ayer enseñó el Señor. Y en ese monte recibía fortaleza, y en ese monte recibía el socorro del Padre, y en ese monte recibía consuelo. Y dice aquí que como Jesús padeció siendo tentado, por eso Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero tu deber y mi deber es buscarlo para poder recibir de Él ese socorro en medio de la tentación. Porque sabes algo, que a veces es tanto el sufrimiento que tú puedes estar viviendo, que puedes estar siendo tentado a decir, mejor yo ya no sigo. Como ayer decía, ¿verdad? También el Espíritu de Dios. A veces decimos, me iba mejor cuando estaba en el mundo que ahora que estoy aquí. O me va mejor cuando dejo de congregarme que cuando me congrego. Porque muchos sí dicen, es que me propongo hacer las cosas bien y todo se me dificulta. Y es normal, dice el Señor, si quieres participar de mi gloria, primero vas a participar de mis padecimientos. Por eso es que tú y yo a diario, ¿verdad? Porque diario hay tentación, es necesario que subamos a ese monte y dice Jesús, yo soy poderoso y te puedo socorrer, porque yo también padecí, porque yo también fui tentado como tú. No es nada más nosotros, Jesús mismo padeció, Jesús mismo fue tentado. Y porque Él padeció y fue tentado, ahora puede socorrer a los que son tentados. Amén. ¿Por qué? Porque Él padeció y Él fue tentado antes que nosotros y ahora Él nos socorre. Ahora sí vamos a 1 Corintios 1:1. Entonces dice el Señor, vas a participar de mis padecimientos para que pasado un tiempo participes de mi gloria. Pero en esos padecimientos, dice Jesús, no estás solo, yo estoy contigo. Donde sea que tú estés, ahí estaré. También te he dado compañeros de tribulación y te he dado una familia para que combatan y luchen unánimes. Amén. Y aquí vamos a aprender que verdaderamente tenemos que luchar unánimes y tenemos que consolarnos unos a otros. Dice 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué dice? Consolación. Amén. Dice Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice Jesús, para que participes en mi gloria, primero vas a padecer. Pero en ese padecimiento, Dios va a estar contigo y dice que te va a consolar. Amén. Todos nosotros necesitamos día a día también ser consolados por Dios. Y dice que Él se fue, pero envió su Espíritu Santo, el Consolador. Y todos los días tú y yo necesitamos ser consolados por Dios. Pero de nuevo esa pregunta, ¿cuántos subimos a ese monte para recibir ese consuelo? Muchos pensamos que somos lo suficientemente fuertes y que no necesitamos ser consolados. Y no buscamos a Jesús y nos negamos a recibir su consuelo. Y sabes, y ahorita lo vamos a leer más adelante, a veces Dios nos consuela a través de otras personas. Dice aquí, fíjate, Pablo
por la propia experiencia y las propias pruebas y las propias aflicciones que él vivía, conocía a Dios y le llamaba Padre de misericordias y Dios de toda consolación, porque Pablo siempre era consolado por Dios. Imagínate lo que Pablo vivía. A veces tú y yo nos quejamos con poco, y dice la palabra que Pablo había sido azotado. Tú y yo no hemos sido azotados. Dice que se hallaba en peligro de muerte, en peligro en los ríos, era perseguido, apedreado. Pero Pablo le llamaba a Dios Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En ese sufrimiento Dios nos consuela. Y dice el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién es el que nos consuela? Jesús. Dios Jesús, amén. ¿Y para qué nos consuela? Porque algo tú y yo tenemos que hacer con el consuelo que recibimos de Dios. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Amén. Hay un verso que dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Aquí es como parecido, ¿verdad? Porque tú recibes el consuelo de Dios para llevarlo a alguien más. Amén. Tú que sabes, ¿verdad? Quizá lo que es perder a un hijo, vas a saber cómo consolar a una persona que se encuentra viviendo lo mismo que tú. Tú que sabes lo que es vivir el dolor de una enfermedad, vas a recibir consuelo de Dios para poder ir y consolar a otro más. Y de esa manera es como luchamos unánimes. Y así diversas situaciones que pasamos y atravesamos en la vida. Y dice el Señor, Él nos consuela para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Imagínate, tú hazte una pregunta. Solo tú sabes lo que estás sufriendo, lo que te está doliendo. Solo tú sabes las cosas por las que has llorado, las tentaciones o las pruebas por las que has pasado. Solo tú sabes, ¿verdad?, lo que has vivido. Ahora imagínate que eres tú mismo, que viene una persona con lo mismo que tú has vivido y te pide un consejo, te pide una palabra. ¿Qué le dirías? A veces, ¿verdad?, podemos decirle, aconsejar a los demás, darles una palabra de ánimo, de aliento. Y a veces, y sabemos que es la gloria de Dios y que Dios lo hace. Hay personas, ¿verdad?, que hemos dicho, yo aconsejo a tal persona, la animo, la aliento, le doy palabra de esperanza y yo estoy pasando lo mismo, peor, o me siento peor, ¿verdad? Pero es Dios el que consuela a otros a través de ti. Porque dice el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Menciona mucho, ¿verdad?, el ser consolados, el dar consolación, el que recibes consolación, para que con esa consolación que tú recibes puedas consolar a otros. Entonces, aquí escribía, ¿verdad?, un gran propósito del consuelo de Dios es habilitarnos para dar consuelo a otros. Amén. Entonces aquí aprendemos que el consuelo de Dios es dado y es recibido. Tú vas a dar consuelo a otros, pero también tú vas a recibir consuelo de otros. Pero aquí entra algo bien importante. Dios
¿Sí estamos de acuerdo con que Dios nos consuela a través de otras personas? Amén. Amén. Pero aquí pasa algo, que a veces el orgullo de nosotros como personas no nos deja recibir consuelo de los demás. Y es Dios consolándonos a través de los demás. Pero a veces hay orgullo en nosotros, a veces hay soberbia en nosotros y no nos dejamos ser consolados por los demás. Dice el Señor que estamos luchando y combatiendo unánimes. ¿Qué haces cuando ves a tu hermano llorar? ¿Vas y lo consuelas? ¿O comienzas a interrogarlo y a regañarlo porque está llorando? ¿Tú qué haces cuando ves a uno de tus hermanos llorar? Sí hay personas que van y te consuelan, pero a veces sabemos personas muy duras que decimos, ¿por qué lloras? ¿No se supone que conoces a Dios? ¿No se supone que Dios es tu fuerza? Habemos personas que somos así. Y todos necesitamos recibir consuelo porque estamos padeciendo y porque estamos sufriendo. Un sufrimiento que es necesario para ver la gloria de Jesús. Entonces ese consuelo se da, pero también se recibe. Entonces nosotros, ¿verdad? Estamos para llevar ese consuelo, pero también tenemos que ser lo suficientemente humildes para recibir ese consuelo. Hay personas que a veces ni siquiera sienten o sentimos la libertad de llorar porque el otro me va a decir que soy débil, porque el otro me va a decir que soy frágil, porque el otro me va a decir que si no confío en Dios. Pero hoy aprendí, ¿verdad?, que llorar es bueno. Amén. Que la misma palabra dice que el que siembra con lágrimas cosechará con regocijo. Entonces, si es de humanos llorar, Jesús lloró y dice el Señor, van a sufrir para que puedan participar de mi gloria. Y en ese sufrimiento está Jesús y también nos da la bendición de poder consolarnos los unos a los otros. Amén. Entonces, debemos ser lo suficientemente humildes para recibir consuelo y también tenemos que dar ese consuelo a otros. Yo anotaba aquí, ¿verdad? Yo así lo sentía. Seríamos personas miserables si recibiendo el consuelo de Dios no somos capaces de consolar, de dar ese consuelo a otros. Amén. Vamos a terminar de leer y ya nos vamos. Dice el verso 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Dios no aflige por afligir. Dice el Señor, si eres atribulado, es para que seas consolado y es para salvación. Dios no permite la tribulación solamente porque sí, todo tiene un propósito. Y cuando tú subes a ese monte, el Señor te va a mostrar por qué propósito tú estás atravesando lo que estás atravesando. Dice, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El 7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Aquí viene lo que te decía, si el día de hoy somos compañeros en lo poco, en lo que estamos atravesando, el día de mañana vamos a compartir y ser partícipes de la gloria que Dios va a traer a las vidas y que va a traer a nosotros como su pueblo. Dice el Señor, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones,
también lo sois en la consolación. Amén. O sea, somos compañeros cuando somos afligidos, pero también cuando llega el momento de la consolación, el momento de la gloria, va a ser para todos, no solamente para unos. Y dice el 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cuántos hemos pensado, verdad, que hasta aquí llegamos? Sentimos que ya nos vamos con el Señor, que ya no tenemos más fuerzas. Decía aquí Pablo, ¿verdad? Perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, sintió que era su final, sintió que moría, sintió que ya no había más vida para él. Amén. ¿Y sabes por qué el Señor te deja llegar a esos puntos máximos? ¿Cómo escribía aquí? Dios nos permite experimentar puntos máximos en peligro de muerte para aprender a confiar en Él, porque aquí dice el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, había sentencia de muerte para ellos. Y Dios lo permitió, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios mismo les permitió sentir que hasta ahí habían llegado para que ellos no confiaran en ellos mismos, sino que fueran capaces de decir, aún de los muertos Dios me puede levantar. Amén. Entonces así pasa en nuestra vida. Hay veces que Dios permite que se agoten todos nuestros recursos para que no confiemos más en ello, sino en Dios que es poderoso para hacer que algo nuevo surja de la nada. Amén. Amén. Pues esa es la palabra, hermanos, que si el día de hoy padecemos con Cristo, el día de mañana participaremos de su gloria. Y no solo aquí en lo terrenal, sino en lo eterno, que es nuestra meta. Amén. Pero si tú y yo decidimos, ¿verdad?, irnos a la comodidad, abandonar el camino porque es demasiado difícil, porque hay mucha prueba, mucha tribulación, porque hay mucha guerra, porque hay mucha adversidad, dificultades, y no aceptamos esos padecimientos, pues tampoco esperemos esa gloria. Pero dice Jesús, ¿verdad?, que Él está con nosotros y que padecemos, pero también Él nos manda el consuelo, y nosotros estamos para dar y recibir ese consuelo. Amén. Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gloria al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al que vive. Bendito sea Dios. Con todo nuestro corazón, amado, porque verdaderamente su palabra trae a nuestra vida salvación, vida eterna. Y muchas veces hemos pensado, ¿verdad?, en bajarnos del barco. Pero bajarnos del barco, amados hermanos, es perder para siempre todo lo que el Señor ha pensado para ti y para mí. Vamos a adorarlo. Él nos cuida como las niñas de nuestros ojos. Y hoy podemos decirle, Padre, en tu nombre somos más que vencedores. Veremos tu gloria, Señor. Mas hemos aprendido que todo nuestro dolor, todas nuestras angustias, padecimientos, tienen el propósito, Señor, de que confiemos solamente en ti. Que nos despojemos, Padre, de nuestro yo. Que nos despojemos de aquello, Padre, que no nos permite darte gloria, darte honra. Toda vanidad, toda vanagloria, el día de hoy la desechamos de nuestra vida. Todo argumento, Padre. Dice tu palabra que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y hoy nos presentamos ante ti, Señor, siendo lo que somos, débiles, Padre.
declarando y afirmando, Padre, que sin ti estamos perdidos. Se levantarán grandes luchas, grandes batallas, pero tú has dicho que nos has hecho más que vencedores, y que si confiamos, esperamos en ti, nos darás la corona de vida que tienes para aquellos que te aman, para aquellos que te temen. Nada ni nadie podrá separarnos de tu amor. En este momento nos humillamos y te decimos: Jesús, te necesito. Ven a mi vida con poder. Perdona toda mi incredulidad, Señor. Perdona toda mi vanagloria, todo mi orgullo. Hoy reconozco que sin ti no soy nada. Y que todo el cuidado que yo recibo es por tu gran amor, por tu gran misericordia. No porque haya cosas buenas, sino porque tu misericordia se renueva hasta los cielos. Recibe mi adoración, Padre. Recibe la exaltación. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña,
este nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Padre Santo, Señor, nos amaste con amor eterno, que enviaste a Jesucristo para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy te pido, Señor, que renueves en cada vida, en cada corazón, de tu gloria y de tu poder. El templo de tu Espíritu Santo sea sanado. Todo asentamiento mental, Padre, toda vanagloria, todo orgullo, hoy lo deseches de tu casa, Padre. Tus llamados, tus escogidos recibirán la bendición completa. Perdona a todos y cada uno de sus pecados. Lávalos, abrázalos, Señor, pues solo en ti hay salvación, vida eterna. Aquí está en nuestro corazón nuestra vida, Señor, y declaramos tu victoria sobre la muerte, y esa victoria nos ha dado vida eterna. En el nombre de Jesús, lleva con bien a tu iglesia a casa, Padre. Guarda su corazón, sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos. Y en el nombre de Jesús, también queremos darte de lo recibido de tu mano, Padre. Recibe nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia, que te entregamos con todo gozo y de todo nuestro corazón.